parte oficial del 19 de julio decía así: fuerzas federales y locales detuvieron a las 10 horas al líder de autodefensas de las regiones Costa Sierra, Semei Verdías Cepeda, cuando desayunaba en la localidad costera de La Placita, en Aquila, Michoacán. Horas más tarde se registró un tiroteo en la cercana localidad de Ixtapilla, en el que murió un menor de edad y 4 más resultaron lesionados, entre ellos una niña de 6 años. Por desgracia, la veracidad de lo dicho en el parte oficial está en duda. Hay imágenes videograbadas que parecen contradecir lo dicho por las autoridades. No sería la primera vez que eso sucede. No sería la primera vez que en un parte oficial se falsea la información y se fabrican culpables. No sería la primera vez en la que el gobierno federal arremete contra pobladores de comunidades rurales y esgrime el argumento de que se trató de un enfrentamiento que nunca ocurrió. Hay en Ostula un niño muerto, una niña herida y en nuestro país varios millones de mexicanos indignados. Tal vez usted sea uno de ellos. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa Reflexión Informativa por World TV. La guerra en contra del narcotráfico empezó hace ya algunos años en nuestro país y empezó en un estado, empezó en Michoacán. Han pasado ya lustros desde entonces y Michoacán sigue en guerra. Michoacán no conoce la paz y tampoco se ha modificado la estructura de violencia que azota a quienes habitan en ese estado. Hace unos días recibimos la noticia, de acuerdo con un parte oficial, de un nuevo enfrentamiento entre fuerzas federales y algunos pobladores de Ostula, en Michoacán. Quiero que me acompañe a ver este reportaje porque vamos a hablar sobre este tema y algunos otros temas que están relacionados, pero sobre todo con una perspectiva que a usted y a mí nos interesa seguramente, y es la perspectiva de futuro. Según la versión oficial, un enfrentamiento entre fuerzas federales y estatales contra habitantes de Ostula derivó en la muerte del niño Heriberto Reyes García, de apenas 12 años de edad, y provocó heridas en una niña de 6 años, un joven de 17 años y 2 adultos. El comandante de las autodefensas, Héctor Cepeda Navarrete, nos cuenta la otra versión. Los hechos se llevaron así, mira, en la mañana el domingo. El domingo nos habían citado para que lleváramos unas camionetas blindadas allá a la placita, que las iban a checar. Iban a venir de gente de Morelia a checar los vehículos. De acuerdo con Cepeda Navarrete, tanto las armas como las camionetas usadas por la policía comunitaria, que a la vez son autodefensas, las reciben del propio gobierno. Yo traigo una camioneta blindada que es del gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública. Esa nos la proporcionó el secretario de Seguridad, don Javier Ocampo, el secretario de Seguridad fue el que renunció hace días. Aquella mañana del 19 de julio, la supuesta revisión de las camionetas terminó con la captura de Semei Verdía, comandante de las policías comunitarias y jefe de la autodefensa en la región Costa Sierra, acusado de portar armas de uso exclusivo del ejército. Horas más tarde, los pobladores protestaron de manera pacífica en la carretera Coahuayana-Manzanillo cuando fueron sorprendidos. Entonces el gobierno, por tal de provocarnos, gritaban ahí por las bocinas también, arriba los caballeros templarios. Yo creo que ahí traían templarios. Gritar eso, que arriba los caballeros templarios, y ahora sí chingaron a su madre, y puras de esos. Y pese a que el responsable de la seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, aseguró que el ejército disparó al aire, la comunidad afirma que fueron los federales. Luego del funeral del niño, el pasado 28 de julio, Semei Verdía fue liberado del Centro de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit, por falta de pruebas.
World TV. Le quiero invitar ahora a escuchar el comentario de la diputada Thalía Vázquez en relación con este importante tema. Ostula es la tercera masacre del Estado mexicano cometida en Michoacán en lo que va de 2015. Se trata de una política de exterminio y de represión contra el pueblo de México desesperado. Es una conducta generalizada y sistemática, y con esas dos características reúne las condiciones para considerarse un delito de lesa humanidad. Si no hubiera muerto un niño en Ostula el 19 de julio, la reacción del gobierno estatal y federal hubiera sido inmediata, diciendo que el pueblo violento de Ostula disparó contra el ejército mexicano. Se les complicó el discurso cuando murió un niño. No han sabido a ciencia cierta qué decir. No debemos olvidar que el tema de Ostula va ligado a la traición al movimiento de autodefensas en Michoacán. Primero se les reconoció, se les alentó, se les legalizó, se les armó, se les acompañó y después se les mató. Han matado autodefensas, han reprimido a los demás. Ahorita los principales líderes se encuentran en la cárcel. Esta es una conducta muy grave del Estado mexicano. Ojalá los organismos internacionales volteen a ver al Estado de Michoacán. Para abordar este tema, quiero agradecer hoy la presencia en el estudio de World TV de Jaime Cárdenas, analista político. Jaime, bienvenido como siempre. Gracias, Maite, por la invitación. Gracias. Y de Héctor Tenorio, periodista que escribió el libro Los profetas del golpe. Muchísimas gracias, porque además tienes un conocimiento muy cercano de Michoacán. Gracias, Maite. Es un honor estar contigo y con el doctor. Gracias a ambos, gracias a ambos. Primero me gustaría, ya vimos lo que pasó, ya vimos cuál era la versión oficial y cómo esta versión oficial se desdibuja como muchas otras versiones oficiales de lo ocurrido. Esto ocurre en Michoacán. Michoacán que para muchos dejó de ser ese estado mágico, lleno de colorido y de tradiciones, para ser una entidad que ya no conocemos, poblada por seres que están sometidos a la tiranía del miedo y de la violencia. Tú has estado ahí, tú viviste ahí, y quisiera que nos dijeras qué pasa, quién vive, quién gobierna, quién domina Michoacán. En varias versiones, ¿no? Lo que queda de los templarios están en Ostula, están en Coahuayana, están en Chinicuila, toda esa zona que colinda con Colima. Está la penetración del cártel de Jalisco, y hay una lucha ahí que están entrando por Los Reyes, están entrando por Zamora, que es la parte baja del estado. Y aparte está lo que quedó, la Tercera Hermandad, donde es un grupo que está dominando todo el Bajío, lo que era de los templarios. Esos son los verdaderos amos y señores, y son a los que se les rinden cuentas, ¿no? Y los templarios tienen protección del ejército, y los políticos pues tienen que pactar con ellos, ¿no? Porque no hay manera de hacer campañas y menos de gobernar si no es con el aval de ellos. Esta declaración que haces me parece muy fuerte, me parece grave. No sé si haya pruebas para esto, pero me parece terrible. No sería la primera vez que alguien de las Fuerzas Armadas de nuestro país está involucrada precisamente con estos grupos que se dedican no a actividades lícitas, más bien actividades abiertamente delictivas. Antes de entrar de lleno a este programa, hablábamos de una guerra. ¿Sí hay una guerra en Michoacán? Desde Apaxingán hasta Coahuayana hay una guerra. Quizás de Morelia hacia Zitácuaro, hacia el Estado de México, las cosas estén mucho más tranquilas, ¿no? Pero hay zonas como en Huetamo, Zamora, Tinguindín,
Tocumbo, donde están ejecutando a las personas que sabían que eran autodefensas, que dejaron las armas y las están ejecutando. Las pruebas que tú mencionas en Ostula son palpables. Hubo un acuerdo con el gobierno federal el 16 de marzo, donde el gobierno federal se comprometía a ofrecerles apoyo en armas, económicos a las guardias comunitarias para defenderse de los narcos. Y el general Pedro Felipe Gurrola, el encargado de la seguridad por parte del gobierno federal, pues ha faltado a su palabra. Él sabe dónde se encuentra Federico González Elico, que es un templario. Está en la placita, se pasea en la placita. Y el conflicto ahí no es como en Tepalcatepec, donde iniciaron el 24 de febrero del 2013. El conflicto ahí es por tierras. Estamos hablando de 1.300 hectáreas y es una bahía que se recuperó en el 2009 y que tenía 45 años en poder de mestizos, y los nativos, los indígenas náhuatl, los recuperaron y están luchando por sus recursos, por sus minas. Y el ejército protege a Lico, al Tena, a todos estos sobrevivientes de los templarios, para que saquen los minerales y se los lleven a Lázaro Cárdenas y sean transportados desde ahí, ¿no? Yo creo que lo que nos dice Héctor es muy importante, porque la razón o el origen del conflicto en Michoacán, pues no, es un conflicto sí que tiene que ver o que tuvo que ver en sus inicios con el tráfico de drogas, con los laboratorios que procesaban la cocaína o las drogas sintéticas, pero que poco a poco tiene que ver con otro tipo de actividades económicas. En esa zona de Ostula, Héctor habla de la tierra, ¿no?, de las 1.300 hectáreas, porque, bueno, desde luego la comunidad indígena, el pueblo originario, pues quiere el control de esos territorios, de los bosques, de los recursos naturales, en beneficio de la comunidad, y eso pues, se lo impiden algunos intereses económicos de empresarios o intereses económicos del propio crimen organizado. Y las autoridades, en lugar de ponerse del lado de quien tiene el derecho, que desde mi punto de vista quien tiene el derecho pues es el pueblo originario de Ostula, pues se pone del lado de los empresarios, o se pone del lado del crimen organizado, y todo esto respaldado por el ejército, ¿no? Entonces el ejército al parecer no está jugando en esa zona un papel neutral, un papel de imparcialidad, sino que está actuando en defensa de determinados intereses económicos. La detención de este líder, que es lo que detona toda la muerte del niño, ¿no? Y los heridos que hay en la zona, pues todo eso tiene que ver con una razón económica. El pueblo originario pide el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución. Conforme a ese artículo, los pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación y a la explotación de su hábitat, de sus recursos naturales, y además tienen derecho a tener estas guardias comunitarias que no son estrictamente autodefensas, ¿no? Sino son guardias pues es su policía interna del pueblo originario, como existe eso en muchas comunidades del estado de Oaxaca o en otros estados en donde hay presencia de pueblos originarios en el país. Entonces yo sí creo que hay un problema muy grave de tipo económico, desde luego de tipo político, por los vínculos entre pues, alcaldes, diputados locales, federales, o hasta un gobernador, ¿no?, que está preso por sus vínculos con el crimen organizado. Eso tiene que ver con el financiamiento de las campañas, por una parte, y después con la acción de gobierno, porque cuando llega alguien a gobernar un municipio, pues el crimen organizado, como tiene actividades diferentes al simple tráfico del narcotráfico, de las drogas, sino actividades, por ejemplo, de cobro de derechos de piso u otro tipo de actividades, pues la autoridad no puede intervenir, no actúa o se vuelve cómplice de esos criminales. Y eso pasa en una parte muy importante
del Estado de Michoacán. El tema es cómo lo va a resolver o cómo lo piensa resolver pues, la autoridad federal. Y la autoridad federal nos dice que lo va a resolver empleando al ejército, a los marinos, para que actúen en esos territorios, pero cuando llegan a esos territorios las Fuerzas Armadas, en lugar de realizar una actividad adecuada a la función que se les ha encomendado, aunque no tenga fundamentos constitucionales desde mi punto de vista, pues no lo hacen. Héctor me contaba antes del inicio del programa que hay varios laboratorios en esa zona en donde se procesa la cocaína o las drogas sintéticas. El ejército sabe dónde están esos laboratorios y no actúan para quitar los laboratorios, para, no sé, clausurarlos, tomar alguna medida de carácter jurídico que impida el uso de esos laboratorios como pues, instrumentos de procesamiento de drogas como la cocaína o las drogas sintéticas. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una pausa en este momento. Lo invitamos a quien nos acompañe en unos cuantos minutos nuevamente en Reflexión Informativa. Estamos en World TV.